Bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta primera tutoría de la asignatura Mediación Pedagógica y Evaluación de los Aprendizajes. Eh, Quiero que escuchen la letra de esta canción y también vean un poco, observen el video que les voy a compartir. Entonces, vamos a verlo. Botellas Trident para compartir. Las ventas privadas de Riu ya están aquí. Reserva tus vacaciones con hasta un 25% de descuento adicional utilizando el promo code 15R. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños,
el reparador de sueños. Ya estoy en mi clase. Compra Oreo y podrías ganar un Nintendo Switch cada día. Bien, vamos a quitar esto por ¿Será aquí. que sí? ¿Será que sí? Por favor, apagamos los micrófonos. Creo que Francine, ya le voy a quitar. Ok, ya listo. Mantenemos los micrófonos apagados. Bien, voy a ponerles. Ah, mira, apagué mi cámara. Listo. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta primera tutoría. ¿Qué les pareció? ¿Qué mensaje les deja esta canción de Silvio Rodríguez? ¿Conocían a Silvio Rodríguez? ¿Qué les parece esa letra? ¿Quién es el reparador de sueños para ustedes? ¿Quién es esa, esa personita que dice que llega a reparar los sueños? ¿Quién consideran unas 3 participaciones, por favor, de que puedan aportar? ¿Qué les pareció el mensaje? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quiénes serían esos reparadores de sueños para ustedes? ¿Y qué sueños les gustaría reparar en esos centros educativos? Unas 3, por favor. O los llamamos por acá en esta lista o participan así, espontáneamente, y nos dicen de dónde se conectan, por favor, la persona que va a participar. Buenas tardes, Adelante. ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Es un placer participar de esta primera tutoría y familiarizarnos un poquito, aunque sea a la distancia, con usted. Creo que Ok, la vamos a pasar muy bien en este cuatrimestre con su compañía y pues con su guía. Y pues con eh, gusto. todas sus palabras nos llenan de mucha motivación para poder avanzar con el proceso. Eh, yo pienso que hoy más que nunca, profe, nosotros los docentes, ¿verdad? Los futuros docentes, perdón, que pasamos por diferentes procesos y que a veces nos desmotivamos un poquito con la formación, por el estrés, el cansancio, la disciplina, la rutina, etcétera, todo. Pero que también, ¿verdad? Nos da la motivación de saber, ¿verdad? Que nos esperan nuestros niños en las aulas y que tenemos que llevarles esa energía renovada y renovadora, ¿verdad? Con oportunidades, con sueños, con expectativas pues positivas del futuro que tenemos nosotros que transformar y que en realidad el sistema educativo yo creo que eso es lo que nos quiere ofrecer, ¿verdad? Ir a construir en esos niños, como usted dice, sueños, esperanzas, ilusiones y pues transformar un poco esa realidad de ellos, ¿verdad? Que es lo que yo pienso que el ingrediente que nos pide de cierta manera la sociedad para que podamos ir a aportar. Ese es mi pobre punto de vista, es la motivación que siempre me mantiene aquí estudiando y luchando cada día con todas las situaciones de la vida académica. Así es. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? A la orden, Graving Aguilar, profe, y Graving. ¿De dónde se conecta, Graving? del Centro Universitario de Turrialba. Turrialba. Muy bien. Este fin de semana tienen la Feria Cafetalera por Turrialba. Es correcto, tenemos 2 actividades Claro. muy Ojalá que les vaya muy bien en esa feria y puedan tener todas las visitas de las personas que esperan para conocer esa zona tan hermosa. pues aquí los estaremos esperando los que quieran venir de afuera con los brazos abiertos. Claro que sí, Graving. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, Graving nos habla de procesos de sueños, como nos decía el reparador de sueños, porque en ese momento, como bien lo indicaba el compañero, tenemos a veces mucha desesperanza. Cuando encendemos un canal de televisión, vemos allanamientos, vemos situaciones, muertes, accidentes y situaciones a veces conflictivas
que no solamente suceden en el contexto costarricense ni en el contexto global, sino que esto que está sucediendo influye, impacta directamente los centros educativos en donde nosotros vamos a atender el estudiantado que nos llega. Y ese estudiantado es el que a futuro es el que va a tener el futuro de este país, como ustedes en ese momento ya van a ser esos educadores que van a forjar el perfil de ese ciudadano que este país requiere. Entonces vean ustedes cómo son ciclos que se van dando de relevo en donde estas personas que pasan por estas aulas son los ciudadanos que van a dar la sostenibilidad de un país bonito como lo hemos vivido muchos de nosotros o tan conflictivo como ¿verdad? Ya se están avecinando algunas situaciones del contexto socioeconómico, político, ambiental, etcétera. No sé si alguien más quiere externar su reflexión acerca del reparador de sueños. ¿Qué repararía usted en las aulas? Si fuese maestro en ese momento, ¿qué sueño le gustaría reparar? ¿Alguien más? No, están como muy calladitos, muy silenciados. Pero bueno, entonces, tenemos una situación, compañeros y compañeras, una situación en los centros educativos que en este momento nos está haciendo un llamado para que las personas que conformamos los equipos docentes sean personas realmente con una capacidad crítica, con una capacidad de resolución de conflictos, de negociación, de liderazgo, que nos permita transformar estas situaciones de desigualdad social en situaciones de bienestar. Y eso no es una tarea fácil. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿qué nos está hablando si nosotros este curso es de mediación pedagógica y evaluación? Entonces, yo les diría, estimadísimos estudiantes, la educación es un proceso integrador. No se puede fragmentar y decir que yo solamente llego al aula a desarrollar contenidos, porque en el momento en que una persona docente se asuma como un desarrollador de contenidos, únicamente estamos realmente mal en la docencia en los centros educativos. Requerimos encontrarle sentido, funcionalidad a los procesos educativos y no únicamente un número, una nota que ya pasó o se quedó el curso, sino que una formación integral, y eso tiene todo que ver con la mediación pedagógica y con la evaluación de los aprendizajes. Vamos entonces a continuar por acá y vamos a compartir nuevamente la presentación que hoy les tengo por acá. Vamos a ocultar este moderador. Listo, ahora sí. Entonces, esta es la cátedra de evaluación, ¿verdad? Educativa, y esta asignatura es denominada Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Estamos trabajando con las unidades que la compañera Laura Bustamante Román nos preparó específicamente para este proceso. Entonces, vamos. El objetivo que tenemos en esta unidad es precisamente
vamos a ponerlo por allá, adquirir conocimientos básicos acerca del papel de la persona docente, pero no cualquier papel, sino como gestora de escenarios educativos y los modelos que fundamentan para determinar su influencia en la mediación pedagógica. Entonces es el papel de la persona docente en esa mediación pedagógica en donde vamos a adecuar las necesidades, el ambiente y el contexto en donde se construye el proceso educativo. Entonces vean qué bonita unidad la que tenemos para esta ocasión en la primera tutoría. Ahora bien, les tengo una actividad acá inicial y es ¿qué comprendemos por educación? Porque ya nos hemos preguntado esto. Cada uno de ustedes está preparándose para ser futuro docente, un profesional de la educación. Pero, ¿qué comprendemos por educación? Entonces, les voy a copiar este enlace y se los voy a pasar para que ustedes hagan este Mentimeter y vayan participando. Solamente vamos a llenar esta primera, porque hay 3 actividades con ese mismo enlace. Entonces, solamente la primera, por favor, van a participar. Listo. Entonces, se los pongo a todos acá para que lo accesen, por favor. Ahí está en el chat de esta tutoría. Listo, ya lo pueden acceder acá y pueden empezar únicamente con esta pregunta. ¿Qué es educación para ustedes? Damos ahí un par de minutos para que lo puedan completar. Que puede ser con una frase o puede ser con una palabra. ¿Pudieron accesarlo, muchachos y muchachas? Profe, yo no puedo editar. No lo puede Yo le iba a editar. comentar que no puedo escribir. No. Ok, vamos a ver si le damos entonces, algo tuvo que haber pasado en la elaboración del, vamos a ver, mis presentaciones que comprendemos. Vamos a ver. Open. Ok. Edición. Vamos a ver. Editando. Todavía no lo pueden hacer, no lo pueden acceder. No, siguen igual. Es que pide algo como de registrarse, iniciar sección. Ay, no les accede directamente. ¿Qué es esto? Ok, bueno. Entonces, voy a continuar y entonces, si gustan, lo hacemos de manera oral, de manera verbal.
unas 3, 4 personas que quieran participar acerca de lo que es para ustedes, qué comprenden por educación. En una palabra, nada más encienden el micrófono y lo dicen, no dicen ni el nombre, nada más en una palabra. ¿Qué comprenden por educación? Formación, Formación, muy bien. ¿Qué más? Proceso. Transformación. Transformación, formación, Crecimiento. transformación, Crecimiento. crecimiento, excelente. Aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo, ¿quién más? Enseñar. Muy bien, enseñar. Ujú. Habilidades. Proceso. Habilidades, superación, proceso, superación. Ok, conocimiento, muy bien. Ujú. Ok, vean qué interesante motivación, lo que han dicho. ¿Cuál? inspiración. ¿Cuál? Motivación e inspiración. Motivación. Ok, muy bien. Con todos estos aportes que ustedes han hecho, efectivamente tenemos que el proceso de educación es un proceso integral y entonces supera los contenidos programáticos, ¿verdad? Porque mucha gente se centra en que la educación es únicamente un examen, es únicamente el desarrollo de una temática de estudios sociales, de matemáticas, de ciencias, de español. Y eso es todo lo contrario. El proceso educativo es todo eso que ustedes han dicho, integrado, acuerpado, para transformar y generar bienestar en una sociedad. Entonces, en la unidad, la compañera Laura nos recopila que es un pilar para desarrollar las sociedades, que permite potenciar la economía, redistribuir la riqueza, porque ustedes saben que la educación está para transformar la injusticia que estamos viviendo en cualquier contexto en justicia social. ¿Y cómo se transforma eso en justicia social? Bueno, dando oportunidades a los sectores más desprotegidos. Y eso es labor de la educación, ¿verdad? Ahora tenemos que la educación también juega un papel fundamental en ese desarrollo de la sociedad mediante formación de personas críticas, que hagan una lectura crítica, creativa, capaces de tomar decisiones. Porque en el colectivo, por ejemplo, costarricense, definimos con un voto democrático hasta las personas que vamos a poner en los puestos más importantes de este país. Entonces, si nosotros tomamos decisiones nefastas, somos acríticos, somos manipulables, definitivamente vamos a tener situaciones como las que han venido viviendo en otros contextos latinoamericanos, en donde prácticamente tienen dictaduras porque creyeron en procesos que no son los mejores para el desarrollo de la sociedad. Entonces, esto dice que pues, nos genera espacios con mayor conciencia, felicidad y bienestar. Vean ustedes qué bonito. Nadie dijo, por ejemplo, qué comprende por educación. La felicidad y el bienestar. En última instancia, eso es educación, generar procesos de bienestar en la sociedad. Y esto lo contempla, yo no sé si ustedes ya están trabajando en la actividad, en la primera actividad de esta asignatura, que tienen que leer parte de lo que es la política educativa. Y entonces, para cualquier educador en este país, es imprescindible que ustedes lean la política educativa y la política curricular. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros educadores son los que van a cristalizar, los que van a concretizar en los espacios áulicos eso que dice la política curricular en teoría y la política educativa. ¿Ok? Entonces, tenemos que la política educativa
es un marco referencial, o sea, nos da referencia hacia dónde tenemos que caminar, cuáles son las pautas legales, filosóficas, para que yo me pueda desenvolver en mi aula, en plano áulico. Y en Costa Rica, en el 2016, entra en vigencia la nueva política educativa, que ya no es tan nueva porque tiene sus añitos, la persona centro del proceso educativo y transformador de la sociedad. Entonces, tenemos que esta política educativa tiene una política curricular que es la que concretiza ese marco filosófico. O sea, tenemos una política educativa que es un marco donde nos podemos movilizar, pero la política curricular es como el bracito de la política educativa que nos permite leer con más detalle cómo lo podemos llevar al espacio del centro educativo, al espacio áulico. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos de la política educativa y curricular vigente? Bueno, porque la política educativa nos da aspectos legales que nosotros como educadores necesitamos conocer. Nos da el dinamismo y la aplicabilidad y alcances que podemos tener en el espacio áulico. También nos dice cuáles son nuestras responsabilidades como docentes y a los directivos escolares también. Y da también las implicaciones tanto a nivel personal como institucional. Le dice cuáles son sus responsabilidades como docente, cuál es su rol y qué se espera de usted. Entonces es importante que nosotros empecemos a leer, a descubrir, a tener una idea clara de lo que es la política educativa y curricular. Entonces tenemos que en el marco filosófico de la política educativa vamos a encontrar, y eso es importante porque eso es lo que se tienen que leer ustedes para la tarea. El marco filosófico tiene 4 grandes paradigmas. Entonces tiene el paradigma de la complejidad, que es un paradigma bellísimo. Ojo, complejidad no es sinónimo de complicado. ¿Ok? La complejidad es todo un paradigma filosófico que nos plantea que cada centro educativo es un universo de posibilidades. Que un grupo, si yo hoy asumo un grupo, por ejemplo, de segundo grado en el mismo centro educativo y al siguiente año me vuelven a dar segundo grado en el mismo centro educativo, no necesariamente los procesos educativos que yo desarrollé el año anterior me vayan a ser exitosos con ese nuevo grupo. ¿Por qué? Porque el centro educativo es, desde el paradigma de la complejidad, es un proceso único y exclusivo y no pueden haber recetas. Entonces, cuando uno ve a gente comprando planeamientos docentes, repitiendo exámenes, haciendo cosas que hacen otras personas de manera como que fuera tratando la educación como que si fuese una maquila, eso es un proceso antiético que desde estos paradigmas no tiene cabida para la actuación de un educador. También tenemos el racionalismo, el humanismo y el constructivismo social. Ahí ustedes lo van a ir leyendo con mayor detenimiento y tenemos, vamos a ver, los principios de la política educativa. Tenemos que, vamos a hacer esto para allá porque me está estorbando mucho. Tenemos que la educación se centra en la persona estudiante, principios, ¿ok? Principios que rigen esa política. La ciudadanía planetaria con identidad nacional. Si ustedes ¿verdad? Acabamos de vivir unas fiestas patrias divinas, lindísimas este año, que se dio una participación ciudadana muy bonita, que se tiraron a las calles, que vestían a sus niños con atuendos típicos, que ponían una banderita en la bicicleta, en el carro, en sus casas.
Entonces, eso se fomenta desde esta política. Hay que fomentar la ciudadanía planetaria, pero con identidad nacional. ¿Ok? Eh, la ciudadanía digital, que después de la pandemia fue un antes y un después. Entonces, bueno, la política educativa también lo retoma, toda la parte digital y cómo la podemos aprovechar en los procesos educativos. La educación basada en derechos humanos y deberes ciudadanos, no solo nos quedamos en los derechos, sino que también vamos a los deberes. La educación para el desarrollo sostenible. Cuando vemos esas inundaciones, cuando vemos esas sequías, y en los problemas de agua que estamos teniendo en el país, ustedes dirán, pero la educación entonces tiene que intervenir en eso. Por supuesto que sí, porque la política precisamente educativa nos retoma ese papel fundamental como transformadores de la sociedad. Y por acá nos dice de una evaluación transformadora para la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que debemos superar el número y las notas numéricas y tomar sentido a los procesos de evaluación para poder impactar la formación de las personas que tenemos en esos espacios áulicos. Entonces tenemos que algunos retos, vamos para atrás, algunos retos de la transformación curricular precisamente son la formación continua de la comunidad educativa. Es importante, por ejemplo, ustedes se están formando ahora, pero después de unos 5 años van a tener que seguirse formando porque el conocimiento va cambiando y los docentes necesitan mantenerse actualizados. No es que ya saqué un título de la UNED que es muy bueno y ya no me volví a formar. Eso no es posible porque eso es un reto que tenemos desde la política curricular y la política educativa. Fomentos de ambiente de aprendizajes diversos y esto se vincula con el DUA, que ustedes ya lo están leyendo, ¿verdad? Con esos centros educativos inclusivos. La mediación pedagógica para propiciar y construir nuevos conocimientos, buscar cuáles son los estilos de aprendizaje de mis estudiantes para poder llegarles no solo a la mente, sino al corazón y que esos conocimientos sean funcionales y les sirvan para algo en su vida, ¿verdad? No solamente para sacar un 100 en una nota. Y la evaluación formativa y transformadora. Vean que hablan de formación formativa y no sumativa, ¿verdad? Porque la formativa es la que realimenta el crecimiento de la persona. Muy bien. ¿Qué se espera entonces de los equipos docentes? Ahora, cuando ustedes ven esto, no vamos a hacerlo porque este Mentimeter nos está dando problemas, pero ¿qué se espera de estos equipos docentes? Cuando usted ve los retos, ve los principios, ¿qué esperarían entonces de la persona docente para concretizar esto en el aula? ¿Qué esperamos? Ok. Se espera de los equipos docentes que sean gestores de la política educativa y curricular en los salones de clases, que sean capaces de determinar las características individuales de sus estudiantes, que dejen de tratar al estudiante en masa y vean a cada persona con sus capacidades individuales. Fomentar prácticas pedagógicas inclusivas, gestionar de manera eficiente los recursos. A veces creemos que por estar en una zona rural no tenemos recursos y es importante que desde la mediación y las capacidades que tenemos como docentes podamos aprovechar cualquier recurso que tengamos y encontremos en un árbol, encontremos en una semilla, encontremos en un paisaje un recurso didáctico, ¿ok? Integrar la tecnología como parte del proceso educativo, como lo estamos haciendo ahorita en este momento, desarrollar habilidades de liderazgo pedagógico. Entonces esto
nos manda a tener una intencionalidad pedagógica en todo lo que hagamos. Si vamos a hacer una feria en el centro educativo, esa feria tiene que tener una intencionalidad pedagógica, no solamente de recoger dinero y arreglar el techo en donde caen las goteras. ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica? Desarrollar de la mejor forma el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿Ven la intencionalidad pedagógica? Ya no es vender los gallitos de salchichón que tenemos, ni recoger dinero. La intencionalidad pedagógica supera todo esto y se centra en el proceso de aprendizaje. Y eso es muy importante que lo vayamos visualizando. ¿Ok? Tenemos entonces que adicionalmente estaríamos esperando que la persona docente sea capaz de gestionar procesos de aprendizaje interactivos en donde podamos participar, se convierte en un guía, un orientador, en donde se actualice de manera constante, en donde sea un promotor con su actuación, sea un promotor de valores éticos y morales. ¿Ok? Y eso es muy importante. Que sea creativo y que tenga una adaptación al contexto, al medio. Entonces, es tener el texto, pero vinculado al contexto, ¿ok? Al lugar donde lo va a desarrollar. Si vamos a desarrollar un texto de Santillana, tenemos que contextualizar, ¿ok? Muy bien. Tenemos entonces por acá que cuál es el perfil de la persona docente, entonces, en el marco de esta política educativa. Bueno, el perfil es el currículum que ustedes tienen que ofrecer al Ministerio de Educación Pública o a la educación privada para ser contratados. Entonces, que se mantengan una actualización permanente, que si ya salió hace 1 año, 2 años de la universidad y tiene un título maravilloso porque está fresco, pero después de eso tiene que seguir llevando procesos de actualización. Comunicación asertiva, no es decir lo que me da la gana en cualquier lado, de la forma como me salga, eso no es asertivo, ¿ok? La comunicación asertiva conlleva un proceso de respeto y un proceso abierto de diálogo con el otro y con la otra. Habilidades para trabajar en equipo. El centro educativo, por naturaleza, requiere de que usted sepa trabajar en equipo. Por eso, en esta asignatura también tenemos una actividad que es de trabajo en equipo y acá es parte de la formación que necesitamos que ustedes tengan. Entonces, cuando me dicen, profe, es que yo quiero trabajar individual, pero si el perfil que nos están pidiendo es que usted sepa trabajar en equipo, entonces nosotros queremos contribuir con eso. Que sea dinámico, flexible y motivador, como bien lo indicaban ahora algunos compañeros, que la educación es motivadora. Que sepa tomar decisiones, que tenga una conexión del texto con el contexto, que tenga conexión con la comunidad, que sea un promotor social, que se vaya a la comunidad, que sea un líder comunitario. Y, por supuesto, la base de todo es que sea un líder pedagógico, que el cafecito que se va a tomar con la señora de la comunidad tenga un sentido pedagógico, no solamente enterarse de los chismes de la comunidad, ¿ok? Sino que vamos con sentido pedagógico hasta con el café que me voy a tomar con la señora de la comunidad. ¿Por qué la importancia de desarrollar un liderazgo pedagógico? ¿Ustedes recuerdan algunos maestros, los de zona rural? Yo soy de zona rural. Hace mucho tiempo me vine acá, a Heredia, muchos años, pero mi formación es de zona rural. Y yo recuerdo que el maestro era muy importante en la comunidad. Entonces, ese tipo de liderazgo pedagógico hay que volverlo a retomar. Un liderazgo pedagógico comunitario, un liderazgo en donde centre la atención
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este liderazgo dice que es crucial cuando se trata de implementar cambios y transformar sistemas. El liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar y motivarlo para que participe de manera activa con los objetivos planteados en el centro educativo. Entonces, si usted dice, yo soy líder pedagógico y usted tiene un grupo, qué sé yo, de 4º grado, y llega una mamá que está embarazadita a dejar a su niño a la escuela, invítela y dígale, podemos medirle la pancita y podemos llevarle todo el proceso en esos 9 meses para ver cómo va creciendo y desprenda de ahí toda una clase de desarrollo humano. Y a la otra señora que sabe cocinar muy rico, invítela ahí a desarrollar una receta. Todo esto tiene una intencionalidad pedagógica y a veces andamos buscando solo cosas tecnológicas y dejamos de visualizar recursos valiosísimos que tenemos en el mismo entorno. Únicamente es a través del liderazgo pedagógico darle el sentido didáctico que se requiere. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá, se me pasó este mouse para este otro lado. Vamos a ver, ya, listo. Es que yo tengo 2 pantallas. Entonces, a veces se me pasa el mouse para el otro lado, para la otra pantalla. ¿Qué tipo de educación es necesario implementar en los centros educativos? Una educación inclusiva, una educación en donde todas las personas sientan que tienen un lugar, en donde haya una participación genuina, comprometida, en donde haya ambientes de aprendizaje, en donde el estudiante y la estudiante sienten que llegó a un oasis de aprendizaje, en donde siente respeto, en donde siente cariño, en donde lo tratan bien, porque ustedes no saben de los contextos de donde van a llegar sus estudiantes. Y si esa palabra amorosa y si ese trato respetuoso solo lo va a recibir en el centro educativo, porque fuera del centro educativo tiene otra realidad. Entonces, eso es lo que se espera de un centro educativo, que los estudiantes aprendan juntos de manera que puedan a elevarle su crecimiento personal, pero también que lo enseñen a una convivencia social respetuosa y que le ayuden a disfrutar tanto de la música cumbia como de una música instrumental de piano. O sea, que tenga ese bagaje totalmente abierto para su crecimiento. Ello implica que la escuela es una auténtica comunidad de aprendizaje, en donde no solo el estudiante aprende, sino que nosotros como equipo docente también somos aprendientes. ¿Ok? Entonces eso cambia totalmente el paradigma. ¿Qué puede considerar un docente para favorecer esos espacios inclusivos en los centros educativos? Bueno, los muchos o pocos recursos, a veces está todo en la mirada pedagógica que tenga el docente. Lo que sí se debe es fomentar espacios de respeto por la diversidad. Ojo, no estamos hablando acá de diversidad sexual, de diversidad religiosa, sino que estamos hablando de todas las diversidades, hasta de los estilos de aprendizaje que tengo, ¿verdad? Porque a veces solo confundimos, ay, diversidad sexual, no. Ay, diversidad religiosa, no. Ay, diversidad de raza, no. Todo tipo de diversidad. Se puede también considerar que el docente puede diseñar metodologías diversas para respetar las individualidades, los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Hay estudiantes más auditivos, hay estudiantes más de tacto, hay estudiantes más visuales. Entonces, para todos esos, el docente debería de tener esos procesos
pues, diseñados para que ese aprendizaje sea efectivo. Tomar en cuenta esas particularidades y brindar espacios interculturales en sus salones de clases. Entonces, acá llegamos a otro punto, que toda esta educación inclusiva, el DUA, el diseño universal de aprendizaje, lo acuñó y entonces recogió todos esos principios y elaboró un planteamiento que ustedes lo tienen en la unidad 1, que se llama Diseño Universal de Aprendizajes, en donde comprende al estudiante como un ser integral, en donde se diagnostica al estudiantado con sus necesidades, sus fortalezas, desarrolla materiales con imágenes, con gráficas, con videos, con música, accesibles para toda la población estudiantil y brinda además asistencia tecnológica a las personas con necesidades auditivas o visuales, en donde les doy esa posibilidad, por ejemplo, si están en entornos virtuales, para que no tengan problemas de comprender las unidades didácticas que estamos desarrollando. ¿Qué idea tenemos nosotros cuando hablamos de educación inclusiva? En la unidad, la compañera Laura empezó a desarrollar y nos contó ahí que en 1990, en una convención de las Naciones Unidas sobre derechos con personas con discapacidad, fue la primera vez que se puso en el tapete de discusión de la educación el tema. Y entonces se dijo, bueno, ¿y qué hacemos con las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Qué hacemos en los salones de clases? Y empezó a desarrollar el tema, pero ya ha ido evolucionando. Y ahora, en el 2020, ya la UNESCO plantea un abordaje ya no de discapacidad, sino un abordaje muchísimo más integral, que supera las necesidades especiales y lo reemplaza por un concepto de obstáculos a la participación y el aprendizaje. O sea, que una educación inclusiva no solamente se plantea para un chiquito que tiene síndrome de Down, un estudiante que tiene síndrome, un estudiante con algún tipo de retardo o de discapacidad visual o auditiva, sino que a todos nos plantea que la educación debe hacerse inclusiva, aunque no tengamos ningún tipo de discapacidad visible como estas que antes se trabajaban y que iniciaron en 1990 con una discapacidad meramente de algún tipo de síndrome. Vean qué imagen más fuerte de este niño en medio de la basura, en medio de una desolación. Y es que la educación inclusiva habla de eso, compañeros y compañeras. La educación inclusiva aborda el tema de la desigualdad, aborda el tema de la pobreza en la educación, porque nosotros no podemos seguirnos haciendo como que no existe la pobreza. Todos mis niños tienen la posibilidad económica, social, para adquirir todo lo que les pido, todos los materiales. No, nos van a llegar, dependiendo del sector donde trabajemos, donde nos toque trabajar como docentes, vamos a tener personas en pobreza extrema. Entonces, la pobreza es un aspecto muy importante de tratarlo en el abordaje de la educación inclusiva, porque esta incrementa, acrecienta la exclusión social. A mayor pobreza, mayor desigualdad social, provocando falta de oportunidades para el mejoramiento de calidad de vida, provocando consecuencias de pobreza en rezagos de educación, salud, vivienda, relaciones sociales, porque son personas que no accesan a la educación,
Por eso es que es tan peligroso, muchachos y muchachas, cuando nosotros hablamos de privatizar la educación en un país, porque eso sí o sí dispara esas grandes brechas de desigualdad social. Entonces, somos el ejército de educadores en Costa Rica, que tenemos que estar muy alertas para garantizar que la educación en este país siga siendo gratuita y obligatoria. ¿Ok? Eh, tenemos que hay el aumento en el número de familias en situación de pobreza ha contribuido a crear aulas aún más diversas, porque tienen una complejidad muchísimo mayor que aquellas personas que no tienen esta condición de pobreza. Imagínense ustedes que en un estudio que se hizo, se descubrió que una persona, por ejemplo, con desnutrición en su cuerpo por falta de alimentos saludables es una persona que tiene dificultades de aprendizaje. Por eso es que en los centros educativos se da al menos uh, un, un tiempo de alimentación para los estudiantes. Y no es porque, ay, que el gobierno es muy bueno, no, es que con eso se asegura que el estudiantado, al menos en situaciones extremas de pobreza, tenga esos espacios de alimentación para contribuir a que no caigan en esos picos de desigualdad, por ejemplo, y no tengan esa capacidad de concentración. Una pancita con hambre es una persona que definitivamente no tiene la capacidad de concentración que va a tener otra persona que tiene una buena alimentación. Vean ustedes estas caritas que tenemos por acá. ¿Cuáles son las características de la pobreza? Entonces dice que esas características tenemos entornos de inseguridad, carencias de servicios básicos, entornos comunitarios con delincuencia, desintegración, drogas, familias y baja escolaridad. Entonces, a mayor pobreza, más baja escolaridad vamos a encontrar. Al tener más baja escolaridad, menos oportunidades van a tener de inserción laboral. Entonces, siguen en este círculo de pobreza. Y la educación inclusiva, precisamente, lo que quiere es que nosotros como docentes volvamos la vista a esta población y busquemos cómo ayudarles desde los procesos de transformación social que tenemos en las aulas, en los centros educativos. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación de pobreza? Unas 3 participaciones que ustedes me digan, profe, yo como docente creo que puedo hacer esto si mis estudiantes tienen esta situación de pobreza. Unas 3 participaciones. Los escucho. Profe, Adelante. ¿me escucho bien? Sí, Marcela, te escuchas bien. Gracias. Darle seguimiento por medio de atención a los padres, también visitas al hogar con compañeros y personeros dentro de la misma institución educativa. Muy bien. También, Excelente. sí, también podrían, bueno, depende de la escuela, ¿verdad? Los apoyos que tengan, ¿verdad? Qué sé yo, problemas emocionales, puede entrar en juego el apoyo de las compañeras de emocionales y conducta, porque muchos de estos estudiantes, su conducta no es porque ellos quieren ser así, sino que su mismo entorno
Ujú. Los hace ser vulnerables. Entonces ellos buscan como un mecanismo de defensa De ante defensa. esa vulnerabilidad que ellos viven en esa realidad de su hogar o del ámbito Total. donde ellos se desarrollan. Totalmente de acuerdo, Marcela. Qué bueno escucharte con esa sensibilidad hacia esta población, porque a veces como docentes nos enajenamos, creemos que todo el mundo tiene el arrocito y los frijoles en la casa y todo el mundo vive como la condición que nosotros tenemos, entonces que tiene esas posibilidades y no es cierto, y no es cierto. Cuando yo fui directora en Alajuelita, recuerdo que había una docente que tenía un grupo de primer grado y recuerdo a Eric, que era un niño chiquitito, de ojitos claritos y pelillos parados. Lo veo yo, cuando voy pasando, lo veo afuera del aula, llorando. Y entonces le digo yo, Eric, ¿qué pasó? Venga, vamos a la oficina, yo lo llevo y le doy agüita y me cuenta qué fue lo que pasó. Y entonces me dice, es que la profe me sacó porque hoy tenía que traer una bolsa de confites porque íbamos a ver sumas. Y entonces le íbamos a ver con confites, pero mi mamá no me dio la plata para comprar la bolsa de confites. Entonces, digo yo, bueno, vamos a ver qué pasa, no, vamos, y con la maestra y eso. Luego me siento a conversar con la maestra, ¿verdad? Y dice, sí, es que este chiquito nunca cumple con ninguna tarea que yo le pongo, es que este chiquito es un irresponsable, esa mamá es una barbaridad y eso y lo otro. Y entonces, este, yo observé que la maestra no tenía como el contexto en donde estaba inmerso el centro educativo y que teníamos niños en extrema pobreza, o sea, que no tenían para comprar confites. Y entonces recuerdo que en esa ocasión teníamos equipo interdisciplinario, entonces teníamos psicóloga, trabajadora social, y entonces les dije que hiciéramos una caminata por la comunidad educativa que recibíamos. Nos fuimos. Yo no sé si alguno conoce por esa zona. Hay un río que se llama Tiribí, creo. Por la zona de la Angelita, Tiribí, creo que se llama Tiribí. Eh, y empezamos a bordear el río y como unos riscos, o sea, ahí si uno se resbalaba caía al río. Y empezamos a caminar, éramos como 50 docentes. Empezamos y empezaron a salir los niños de los ranchitos, ¿ok? De los ranchitos y empezaban, profe, profe, y nos agarraban y agarraban a las maestras que tenían. Y y aquellas maestras estaban impresionadas porque nunca se imaginaron de dónde venían sus niños y eran ranchitos. Y ya fuimos por otro lado en donde habían casas de habitación, ¿verdad? Ya en otras condiciones, igual los niños salían a saludar. Cuando nosotros llegamos al aula, compañeros y compañeras, ahí podía caerse un alfiler que se iba a escuchar como una bomba atómica. Nadie se atrevía a hablar. Estaban tan conmovidos, estaban tan impresionados porque algunas personas tenían 15, 10 años de trabajar ahí y no conocían a su población estudiantil. Y cuando yo les pregunté, ¿qué observaron? ¿Cómo se sienten? La maestra que había sacado al niño, a Eric, fue la primera que empezó a llorar. Empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y decía, yo no me imaginaba que yo tenía niños que estaban en esa condición. A Profe, veces bueno. nosotros no visionamos, no dimensionamos las realidades de abuso, de situaciones de violencia que viven nuestros niños. Y queremos que lleguen niños como de revista, que pongan atención, que sean brillantes y que no. Y vamos a tener a veces realidades muy fuertes que tenemos que enfrentar. Y para eso tenemos que tener
vocación y tenemos que tener conocimiento de cómo gestionar el conocimiento en cada uno de esos muchachos. Adelante, compañera. Pero también, bueno, como dice usted, depende mucho de la zona, porque dependiendo del zonaje, también no se nos permite a los docentes hacer visitas por el grado de peligro, ¿verdad? Y cuando hablamos de pobreza y de pobreza extrema, hablamos de precarios, ¿verdad? Y ahí encontramos droga y mafias que son dueñas de esos lugares, ¿verdad? Y muchas veces también los encargados legales, pues ejemplo, los manda a llamar y les da vergüenza asistir, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que no tienen ni agua para bañarse, entonces no llegan porque sienten que, ¿verdad? Que van a oler feo, que esto, mucho tiene que ver, mucho contexto. ¿Verdad? Creo que es un tema muy extenso, mucha tela que cortar, pero sobre todo depende mucho, ¿verdad? Del zonaje y de cuánto se le permita a uno poder abarcar esa área. Y depende mucho, Marcela, te voy a agregar, del liderazgo pedagógico de la persona directora. Mucho. Porque todo eso, la política educativa lo manda a uno a hacerlo. Hay un amparo político. Y a veces es más, ¿verdad? Fácil, más cómodo quedarse y más bien cerrar y poner esas barreras hasta arriba para que no entre nadie al centro educativo y hacer un montón de protocolos y distanciarnos lo que más podamos de la comunidad, sin buscar alternativas para tender puentes y ver qué hacemos con la comunidad. Y yo le digo, yo trabajé como directora y como docente también trabajé en zonas de alto riesgo. Y yo recuerdo salir, por ejemplo, a negociar con personas que llegaban a jugar a la escuela y que empezaban a fumar marihuana y a drogarse. Y entonces llegar a decirles, ok, acá si vienen a jugar no pueden hacer eso y vengan, y yo me iba a fines de semana para pintar todo, y se desaparecieron grafitis en la escuela, obtuvimos todo un proceso de concientización con el contexto, pero también mucho depende de las personas directoras y de los equipos que tenga que se apunten y se unan de trabajo colaborativo para impactar no solamente al estudiantado, sino a la comunidad como tal. Entonces, pero bueno, eso es un trabajo, como dice usted, fuerte y hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque no es sencillo, es muy complejo y dinámico, además. ¿Alguien más quiere participar en esto? ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones de pobreza como docentes? Ajá. Profe, yo tengo una idea. Ay, perdón. Bueno, que hable el compañero, mejor. Ok, y después sigue usted. Listo. Ok. Yo pienso también, Adelante, profe, compañero. yo Graving, pienso también, adelante. compañeros, compañeras, perdón, que muchas veces ese liderazgo también tiene una connotación institucional, porque, es decir, por ejemplo, existe, por ejemplo, el IMAS, existe el PAN, existen todas las instituciones que nos pueden dar a nosotros, de cierta manera, un acompañamiento para poder abarcar también estas situaciones cuando ya se salen, ¿verdad?, de la institución educativa, ha crecido la pobreza, que usted misma menciona, ¿verdad?, que todos estamos conscientes que sucede en las diferentes comunidades y en los diferentes entornos educativos, pero muchas veces no es lo mismo que vaya una mamá o que vaya un grupo de madres, o en fin, o diferentes actores de la comunidad al Limas, ¿verdad? Reportar ese tipo de situaciones, a que vaya el docente, a que tenga el docente las agallas, el liderazgo, la convicción de decir, bueno, yo sí puedo ir y decir a esta institución, ¿verdad?, que necesito que a mis niños, a mis estudiantes me les den un amparo y poder representarlos, ¿verdad?, con la autoridad y la investidura que tiene un docente. O sea, no es lo mismo, porque a muchas mamás van, yo no digo que es negligencia de Limas, también entendemos, ¿verdad?, que los presupuestos son limitados y a veces no alcanzan para todo el mundo que necesita, pero se tienen que priorizar esos recursos. Y si los recursos se priorizan,
Obviamente se van a atender, ¿verdad?, los casos más severos, las poblaciones más vulnerables, y pues como usted misma dice, podemos impactar, pienso que de una manera más significativa esta problemática. Claro. Muchas gracias, Gravy. Me encanta escucharlo cuando dice con esa investidura docente, hay que creérsela, que somos transformadores y promotores sociales. Dicen que un centro educativo que no trabaja por la justicia social es un centro educativo que instaura la justicia como una forma de vida. Vean lo impresionante que es eso. Y eso Javier Murillo lo concluye en una de sus investigaciones, porque él trabaja la temática de justicia social. Y entonces dice, un centro educativo que no trabaja por la justicia perpetúa la injusticia. Y yo no quisiera saber que yo estoy perpetuando en mi labor docente que hayan personas que sigan en esos ambientes de pobreza extrema. Pero la educación tiene mucho que ver también con estas situaciones. Ahora sí, compañera, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No sé, tenía la idea, no sé qué tan permitido sea, pero pienso yo que tomando en cuenta lo que usted dijo al inicio de la clase, que toda actividad que se haga tiene que ser un proceso pedagógico, donde Ujú, los estudiantes también participen. Y ujú, siento que de alguna manera se les puede no pedir, pero es donde ahí no sé si es si es permitido, pero sí de alguna forma así como indirecta, como solicitarle a los estudiantes, por ejemplo, chicos, hoy vamos a hacer una actividad de recolección de juguetes que ustedes no tengan o que no utilicen, más que nada, o ujú, ropa que a ustedes ya no les quede, tráiganla y hacemos algo, alguna dinámica. ujú, Entonces, eso irlo coleccionando o que ellos lo lleven y lo pongan en una caja especial. Y ujú, irles comentando porque a lo largo de las temáticas se ve lo que es la pobreza y se ven ujú, los niveles de pobreza que hay. Entonces, estos niños forman parte de ese proceso de cómo ayudar a otros que están pasando por ese momento, ¿verdad? Entonces, ujú, chicos, si ustedes tienen algo que ya no utilicen, que ya no les quede, que ya no jueguen, tráiganlo y lo ponemos en la caja mágica. A alguien le servirá. Y uno como docente, pues uno va ujú, viendo quién es esa persona o ese niño que le hace falta. Entonces, ujú. la caja mágica va para esa X persona que no se les comenta, pero ellos son parte de ayudar a esa persona o a ese niño, a ese compañero. Claro, totalmente. Hay un centro educativo en San Carlos, antes de llegar a La Fortuna, que yo visité con otro grupo de estudiantes que hace eso. Y es muy interesante, pero como bien lo indicábamos antes, la persona directora tiene mucho que ver en todos estos procesos para que no sean actividades aisladas, sino que se convierta en un principio, en una dinámica de centro educativo como tal, para que valoren en qué condiciones se va a dar, se va a donar, ¿verdad? Porque también se puede prestar para otro tipo de conflictos. Entonces, eso es muy importante tenerlo ya como una situación normada en un centro educativo, por ejemplo, las donaciones, la cajita mágica y eso, que en algunos centros educativos que se hace, sí funciona de una manera muy buena para los niños que más lo requieren. Bien, vean ustedes que tienen algunas ideas muy valiosas de cómo atender, hacer frente a la situación de pobreza. Y lo importante que sería en un centro educativo en donde tenemos situaciones de estudiantes muy vulnerables, en situación de vulnerabilidad, que la persona directora o nosotros mismos podemos gestionar espacios de diálogo. Esto, bueno, compañeras, ¿qué hacemos con esa situación? Entre todos podemos construir estrategias valiosas, pero a veces nos abocamos que no, yo estoy en mi salón de clases y nada más yo lo que hago es desarrollar los contenidos y hasta ahí, pero la labor va más allá de simples contenidos.
Entonces, frente a estas situaciones de pobreza, hay que trabajar de manera intencionada desde el centro educativo para dar mejores oportunidades al estudiantado. Favorecer ambientes inclusivos que desarrollen una mediación pedagógica orientada hacia la equidad y la exclusión. Eso que decía la compañera, generar sensibilidad social en los otros niños que sí tienen posibilidades y que pueden ser solidarios. Favorecer el desarrollo de la autonomía y desempeño de la persona estudiante dentro del salón de clases. O sea, no convertirlo en el pobrecito, porque ya tiene situaciones de condiciones muy desfavorables. Entonces, en el salón de clases tenemos que buscar qué le potenciamos para que sea admirado y respetado también por los otros estudiantes. No sea únicamente, ay, el pobrecito, ¿verdad? Sino que se pueda fortalecer de manera integral esa autoestima de la persona estudiante. Tenemos otro reto, no solo la pobreza, compañeros y compañeras. Tenemos otro reto en la ruralidad. Las zonas rurales de este país que no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, que algunas zonas urbanas, en donde hay una brecha muy grande entre la educación rural y la urbana, principalmente en términos de factores socioeconómicos que se vinculan hacia las posibilidades de tener una red que les permite el acceso a Internet. Por ejemplo, una inclusión educativa en contextos rurales implica, dice, garantizar que la totalidad de la población estudiantil, independientemente si está allá en la isla de Chira o está qué sé yo, en Nicoya, en un pueblito de esos aledaños a Nicoya, en la que se encuentre un centro educativo, tenga igualdad de oportunidades y de acceso a una educación de calidad. Mi familia es de Brasilia, de Upala. Y en el colegio recuerdo que el profesor de inglés se incapacitó en los últimos 6 meses cuando a uno de mis sobrinos le correspondía hacer el examen de bachillerato. Y adivinen qué, todos se quedaron, nadie pasó el examen de inglés. Entonces, es una zona rural que deberían de garantizar, o sea, ¿cómo van a mandar a un estudiante que en los últimos 6 meses no se les dieron clases de inglés? ¿Cómo los van a mandar a hacer una prueba con las que no les dieron las competencias? No les desarrollaron ningún tipo de habilidades ni conocimiento. Contra otro, por ejemplo, en una zona urbana, en Heredia, San José, Cartago, en donde más bien tienen centros de inglés o los padres, madres de familia les pagan clases privadas para que suban el nivel de inglés. Entonces, eso abre muchas brechas de desigualdad social. Por ejemplo, ahora que el idioma, un segundo idioma, es totalmente necesario en el perfil de mercados laborales en este país. Entonces, vean ustedes que los retos en la educación rural también se las traen. Y también es una problemática muy fuerte socialmente hablando. ¿Qué se requiere en los centros educativos de contextos rurales? Principalmente tenemos situaciones de infraestructura adecuada, porque en muchos de los centros educativos tenemos centros educativos que los están cerrando, porque se están cayendo a pedazos. Servicios básicos necesarios. El Estado ha delegado en las juntas de educación, por ejemplo, el pago del agua, de la luz de algunos centros rurales, y a veces no logran porque el nivel de escolaridad no les permite gestionar
estos procesos para adquirir fondos. Entonces, imagínense ustedes lo que es la implicación que eso tiene para un centro educativo. Recursos educativos impresos e digitales. A veces no tenemos acceso a Internet, entonces, ¿qué recursos digitales podemos tener en esos contextos? Capacitar de forma permanente al personal docente que pueda desarrollar metodologías contextualizadas que permitan un abordaje de las necesidades específicas de la población. Yo sé, por ejemplo, que la maestra de segundo grado en estudios sociales tiene que dar el contenido de las señales de tránsito, pero tiene que adecuarlas, porque si lo que el niño pasa todos los días es un potrero y lo que sabe es que cuando una vaca está parida hay que tener cuidado para que no lo embista, tiene otro tipo de conocimientos igualmente valiosos, pero tenemos que enseñarle la funcionalidad de un semáforo para cuando se desarrolle en la ciudad y no lo mate un carro. Entonces vean ustedes que esos contenidos programáticos deben de contextualizarse en la parte rural. Contextualizar el currículum de manera pertinente, considerando la cultura, el contexto y las necesidades de esa población rural. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Ayudar a tender puentes para que los miembros de la comunidad se sientan identificados y con sentido de pertenencia y que no dejen caer a pedazos la escuela, por ejemplo. Todo eso es parte de la labor de un liderazgo comunitario que se esperaría de ustedes también como docentes. Y entonces vamos a ir cerrando ya todo este capítulo. Hablamos de política educativa, política curricular, situación de educación inclusiva, situaciones de pobreza, ruralidad. Ahora sí, ¿cómo comemos todo esto? ¿Cómo entrelazamos todo esto? Muy bien. Bueno, la mediación pedagógica es una herramienta fundamental para construir estos ambientes de aprendizaje que potencien a la persona, a su desarrollo, a que logre una transformación realmente de bienestar. Entonces dice que se considera que mediar es fundamental para tender puentes, construirlos de manera conjunta con el estudiante, en donde se contextualiza el texto con contexto, con tecnología, con recursos, los que tengamos. Ahora decíamos que si la señora, la mamá del estudiante que esté embarazada y nos permite ir haciendo un proceso para ver el desarrollo humano, o la señora que sabe hacer cajetas deliciosas, entonces vengamos y la traemos para acá, podemos ver hasta fracciones cuando está partiendo la cajeta, qué sé yo. Entonces, esos son recursos de mediación pedagógica, recursos didácticos que se pueden mediar pedagógicamente. Desde esa perspectiva, el aprendizaje es construido por el estudiante con la mediación intencionada de la persona docente, que busca una transformación, no solo de conocimientos, sino que también de habilidades, de capacidades que van mucho más allá de rendir en un examen, que funciona en la vida misma de la persona. Yo un día de esos le decía a mi hermano, ¿vos entendiste para qué era el seno, el coseno y la tangente en el colegio? Le digo yo, el profesor de matemática fue lo peor que yo tuve en el colegio. Nunca logró darle funcionalidad a conceptos como esos, que son básicos en las matemáticas. Y si no tiene sentido para uno como estudiante adolescente, ¿qué interés va a despertar? Ese es el arte de la mediación pedagógica. ¿Ok? Que es un arte de darle funcionalidad y significado a los procesos que tenemos en el aula. Entonces, ¿cuál es el papel de la persona docente en la mediación pedagógica? Bueno, pues muy sencillo.
pero muy complicado. Debe de fomentar que la persona estudiante sea el centro del aprendizaje. Debe favorecer procesos metacognitivos, que yo tenga la capacidad de volver a ver hacia atrás y decir, ¿cómo logré ese aprendizaje? ¿Cómo lo hice? ¿Ok? Y entonces ahí, ahora después, intervienen procesos de evaluación que nos pueden ayudar a que esto se haga una realidad. Procesos metacognitivos, por ejemplo, el diario, el diario de clases, el de anécdotas o el portafolio de evaluación dinámica, son dos que nos pueden ayudar en procesos metacognitivos. Llevar a cabo procesos de reflexión y análisis. Elaborar una planeación didáctica. Plantear procesos de evaluación continua y funcionales para el estudiante. Eso hace que la mediación pedagógica sea una mediación funcional y que integre el proceso de evaluación al aula y que no sean procesos apartados, fragmentados. Ah, viene el examen, todo el mundo en fila, nadie se vea, nadie eso, nadie lo otro. Cuando los procesos de aprendizaje son colaborativos. Entonces tenemos que empezar a romper paradigmas desde donde estamos viendo la evaluación. Y esto lo vamos a abordar en otras unidades, pero acá es la base para que usted se sitúe como docente desde dónde voy a mediar y desde dónde voy a evaluar el proceso de aprendizaje. La mediación pedagógica debe favorecer la construcción del conocimiento. Construcción, no adquisición. Momentos reflexivos sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Los procesos de realimentación con mi estudiantado es muy importante y debe de ubicar a la persona estudiante como centro del proceso de aprendizaje con sus particularidades y sus fortalezas y sus áreas por fortalecer. Entonces, muchachos y muchachas, ustedes, ¿qué tipo de mediadores quieren ser para sus estudiantes? Esa es la reflexión final que les dejo para que ustedes vayan ubicándose como personas docentes que van a tener una tarea muy importante en la vida de los estudiantes, en la vida de este país, en la sostenibilidad social de este país. ¿Okay? Entonces, la labor que eligieron es una labor trascendental para todos. Y todos quisiéramos que nuestros hijos, sobrinos y familiares tengan el mejor maestro o la mejor maestra del mundo. Y ojalá sean una de ustedes. Y no sean, ¿verdad? Terrible encontrar gente sin vocación, sin una conciencia social, sin sin un rol claro de lo que es ser docente. Entonces, volvemos a recapitular. Un docente tiene que conocer la política educativa, la política curricular, que es la que nos dice qué podemos hacer en procesos de centros educativos y en el aula. Tenemos que tener un criterio sobre qué es lo que hace la educación como proceso inclusivo, cuál es el abordaje que le voy a dar a contextos con alta vulnerabilidad, como pobreza, como ruralidad, cuál va a ser mi posición como docente y después desarrollar capacidades de mediación pedagógica y unirlo con la evaluación para poder tener procesos funcionales, significativos y creativos en los centros educativos. Muy bien. Entonces, aquí estaríamos cerrando la unidad, la primera unidad, que igual ahí pues se las vamos a dejar luego en una grabación para que ustedes puedan accesarla y a los que no vinieron también. Entonces, pide que se registre sin sesión. Ajá.
Así es que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que acabamos de ver o a la tarea que están desarrollando. Profe, yo tengo una consultita. Adelante. Bueno, es sobre, principalmente sobre el tema de la, bueno, yo sé que es adelantarse un poquito, pero el tema de la actividad colaborativa, porque creo que hay un foro para ir formando ya, interactuando un poquito con los compañeros, pero no, a mí no me aparece nada de eso, no he podido porque... Ah, Graving, estoy es que denominando- usted se me está adelantando, Ujú. efectivamente, porque esto, recuerde que se trabaja por unidades. Ajá, ajá. Entonces, hasta que hayan pasado, digamos, las otras unidades y ya venga, se abre en el momento justo que ya se aborda la unidad. Entonces, Ok. no se abre antes. Le Ujú. hago la consulta porque estaba muy preocupado cuando ya accidentalmente accedía a la tutoría de otra compañerita suya y ella dijo que ya, bueno, pues obviamente eso no tiene nada que ver con usted porque usted tiene lógicamente su propio diseño, digamos, pero el tema es que ella dijo, ya tienen que irse metiendo y vea que comiencen desde ya a ir buscando a sus compañeros. Entonces hay un grupo de WhatsApp que hay uno ve a todo el mundo preocupadísimo que ocupa esta compañera y que la otra no dice, ¿será que yo estoy fuera de corriente? Pero No, no, usted me dice que no, estoy bien. y muy raro porque, digamos, el diseño, el diseño curricular es igual para todo el mundo. No pueden Ajá. adelantarse. Ujú, No ujú, sí, pueden adelantar, porque sí, todo exacto. el diseño es exactamente igual para evitar precisamente, Claro, ¿verdad? claro. Ujú. Desigualdad en los procesos y que tengamos pues un perfil de salida similar en cada asignatura. Ujú. Sí, está bien, profe, muchísimas gracias, pues ya estaba muy Ok, nervioso y yo. voy a Gracias. averiguar, sobre eso. Sin embargo, voy a preguntar, eh, y si es así, bueno, se tendría que abrir la situación a todo el mundo para que tengan igualdad de condiciones. Yo lo voy a averiguar y me comprometo ahí en el foro de avisos a decirles a ver qué, o porque eso no es lo que se da normalmente en estos procesos. Pero bueno, por ahí vi buenas tardes, profesora. Dicen que ya tienen grupos formados. Ok, Marcela, gracias. Voy a averiguar eso. Jennifer nos dice, buenas tardes, profesora. Tengo una consulta sobre el glosario en el punto 9. Instrucciones, parece que piden subir la tarea por partes. No creo, pero ya lo vamos a ver. Porque el micrófono no me sirve. Revisamos un momentito la tarea, como para que no llevemos dudas. Sí, mejor, ¿verdad? Tenemos tiempito ahora. Listo. Vamos a revisar la tarea rápidamente. Ya vamos cerrando, no se preocupen. Vamos a ver. Por acá tenemos Nefer. Adelante, es con respecto a la tarea, la consulta. Adelante, Buenas noches, profesora. Sí adelante. es referente a la tarea. Son como Ok, tres que tengo. ok. Entonces Perfecto. ya lo voy a abordar. Ya voy a Sí, abordar la tarea. La están viendo en ese momento, ¿verdad? Sí, están viéndola. sí, ya sale. Ok. Entonces es la actividad 1. Ay, no, esa no es, ¿cierto? No es el glosario. Es el glosario, porque yo me traje esta tarea. Ok, vamos a buscar la tarea que corresponde y esta es orientaciones. Voy a ver si es esta. Segunda revisión final. Voy a ver si es esta. Es que esas yo además las hice. Entonces, debería tenerlas por ahí. Este es el segundo cuatrimestre. Esto tampoco es. Ok. Vamos sería la otra. Bueno, más fácil si nos vamos, para no perder el tiempo, si nos vamos al curso, ¿verdad? Entonces mejor vamos a ir al curso. De una vez vamos a ir al curso
y le vamos a dar por acá y le vamos a dar al foro de avisos, introducción. Ok, tenemos a las orientaciones académicas por acá. Listo. Vamos a darle a esto. Ok, entonces tenemos, estas sí son las orientaciones. Vamos a ver. Sí, ve que yo las elaboré, elaboradas por mi persona. Ok, vamos a ir a la primera que es, los estoy mareando, ¿verdad? Pero bueno, ya la encontré. El glosario está abierta del 23 de septiembre al 6 de octubre. Y recuerden que la hora máxima que tienen es 5 minutos para que ya termine ese día, ¿ok? A las 12:55. Es una modalidad individual y entonces lo que se les manda a leer es la primera unidad, gestionar escenarios educativos inclusivos. Revise recursos bibliográficos en la plataforma. El documento de la política curricular también está ahí para que ustedes la revisen y revise los contenidos desarrollados en esta primera tutoría porque les van a servir, porque hablamos de todo esto. Elabore una portada en donde tenga el nombre, todo eso ustedes ya lo requete manejan, entonces vamos a seguir. Realice una introducción al tema de una página en donde desarrolla los siguientes puntos. 3 puntos y dice que mínimo 3 referencias bibliográficas. ¿Qué significa eso? Que entonces yo esperaría que ustedes digan, desarrolle los 4 retos que se plantean en la política curricular para la transformación socioeducativa. Entonces, que a eso, cuando ustedes hablen, le busquen algún referente y lo presenten con un referente teórico. La otra, explique las 4 dimensiones planteadas en la política curricular y su relación con los entornos inclusivos de aprendizaje. Esta otra idea también la pueden reforzar porque ve que son 3 referencias bibliográficas mínimas en la introducción. Y la última idea que tienen que desarrollar es fundamente el papel de la persona docente como gestor de entornos inclusivos en los procesos de aprendizaje. Esto lo desarrollamos hoy divinamente, así es que ahí tienen varias ideas. Ajá. Tengo una consultita ahí dice 3 referencias bibliográficas. Yo entiendo por referencias diferentes documentos o son 3 citas. Citas bibliográficas, que por ejemplo, si usted va a desarrollar los retos, si usted dice, bueno, es que los retos para la transformación de la educación son muy importantes porque según Bustamante, dice que la educación es para transformación y para generar procesos de justicia social, y ahí sí, ya, eso es una referencia, ¿ok? Una cita que apoye el desarrollo de lo que estás diciendo. Yo lo entiendo, profe, pero es que cuando yo siempre he visto que referencias son documentos diferentes, citas no, y referencias bibliográficas es respaldo teórico de la idea que estás diciendo. Entonces acá puede ser que sea cita textual o referencia parafraseo, ¿ok? Que no es una cita textual, sino que usted hace nada más referencia. Alguien dijo, entonces con APA ustedes saben cómo se cita de manera textual y de manera de parafraseo, ¿cierto? Si no, ahí también está el documento de APA en el aula virtual. Por ahí alguien más. Ajá. La política curricular puede servir como respaldo. Claro, teórico, porque obviamente, totalmente. Sí, señor. Porque yo las utilicé, digo, yo mejor le voy a preguntar porque obviamente yo las mencioné ahí. Política educativa, política curricular, la unidad de que la profesora Laura nos da, también ese es otro referente. Profe, entonces se tendrían que referenciar 3 autores. Puede ser 3 autores o puede ser que usted tome de la política curricular las 3 referencias, pero tiene que ser 3 contenidos, digamos, de referencias bibliográficas.
Puede repetir uno, puede repetir dos. Lo ideal sería que sean diferentes. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, Profe, ¿y puede ser alguna externa también? ¿O solo totalmente, totalmente. Ujú, pueden hacerlo externo. ¿Saben cómo se hace? Facilísimo. Bueno, ahorita les enseño un truco para que ustedes no se les facilite este proceso con APA. Ahorita se los digo. Elabore una conceptualización con cada uno de los siguientes términos. El mismo debe contener una cita textual o parafraseo y una ampliación desde su propia interpretación. En otras palabras, la conceptualización debe contener el aporte de algún autor externo o puede ser de los que ya estamos utilizando acá y una interpretación suya como futuro docente. Entonces, para referenciar APA. Entonces, educación inclusiva. Entonces, ustedes referencian ya sea textualmente o en parafraseo y luego hacen su interpretación. No solamente dejan hablar al autor que están citando, sino que ahí hablan también se dan voz a ustedes mismos. ¿Ok? Sí, alguien me dijo, profe. Yo. Adelante, Nef. Es para la introducción. Un momentito ahí, por favor. Bueno, lo que es la instrucción de ese apartado, digamos, ¿cómo se debería desarrollar esa cuestión? Porque son 3 puntos, pero solamente una página. Y bueno, eso dice que desarrolle, que explique y que fundamente. Es decir, no puede ser cosas muy cortitas tampoco, ¿verdad? Entonces la idea es como, no sé, tal vez hacer un párrafo grande que hable el punto A, otro párrafo Un grande que párrafo hable, en cada una de ajá, las, que trate cada punto. El punto A, un párrafo exacto. grande. El punto B, otro párrafo grande y un punto C, otro párrafo Ajá, grande. Ok, sí. y digamos, lo que son las Y no citas. importa si se le pasa una página, página y media, Ok, 2 máximo, no hay problema. ok, ok. Ujú. Y digamos, con referente a lo de las citas, ok, más que todo el punto A y B se encuentra en el documento de política curricular, si no me equivoco. Ajá. Ah, es que es de 125 páginas, ahí está en el Ujú, índice. Entonces, digamos que yo para el punto A y el B puedo ujú, sacar citas de ese documento, no hay problema. ujú. Ok. Y el Sí, punto C, sí, y el punto C, creo que está en el otro documento, en el que es política educativa, sí, ¿no? o puede buscarlo en la misma unidad Ajá. o porque también ahí se menciona o Sí. puede buscarlo exterior. Por Ok, ejemplo, ok. entornos inclusivos. Puede poner esto. Ahora les muestro cómo y de ahí también puede citarlo. ¿Verdad? Alguna idea que usted diga, "Ay, quiero reforzar esto". Me Ajá. gusta, por ejemplo, de decir de que el docente tiene que ir al contexto para poder hacer un buen ejercicio docente. Entonces, busca algún Mm. referente de estos y lo incluye acá. Ok, perfecto. Está Entonces no fuera. hay problema que vaya por otros documentos externos. Ah, para nada, más bien eso Ok. enriquece. No se Y eso, preocupe. y esos documentos externos, también tengo duda. Digamos, me tengo que enfocar solamente a lo que son documentos, es decir, CIDRE, Google Académico, entre otras fuentes reales y cielo. Sí, tendrían que ser, por ejemplo, Sí, en páginas que tengan validez académica. Google Académico es una opción. O sí. también están eh, lo que tiene la UNED, que tiene una biblioteca virtual en donde se pueden acceder también a miles de documentos Ok, de educación. páginas web, aunque sean, digamos, confiables, tampoco. Tienen que ser. Es que después le va a eh, costar mucho referenciarlas eh, bueno, con APA, ok, ok. porque digamos, en el mundo académico, cuando uno hace una referencia y pone sin fecha, sin número de página, uno dice, esto es de dudosa procedencia. O Sí, sea, y muchos de los que están alojados ahí en el Rincón del Vago o en Wikipedia y eso no tienen esas referencias. ok, ¿Ok? ok. Entonces, para páginas Ujú. web, no. Ok, perfecto. Sí, Ok, ahorita, por ejemplo, en Google Académico es una excelente opción. sí, ok. Ajá. Podría ser también consulta referente a ese apartado de los conceptos. Ah, Sí, sí, claro.
Ok, digamos, yo en ese apartado, más que todo, me estoy enfocando en el documento de la compañera, ay, ¿cómo es que se llama esta compañera? Laura. Bueno, ajá, Bustamante, si no me equivoco, se Ujú. apellida. Esa. De ahí estoy sacando pues, prácticamente todos los conceptos. Entonces yo lo que hago Ajá. es, porque digamos, hay conceptos que, bueno, no te dicen claramente, ok, qué sé yo, globalización es tal cosa, usted tiene que Ujú, inferir más o menos qué es. Entonces, digamos, yo estoy como en ese juego entre, empiezo a decir ujú. lo que para mí es tal cosa y, digamos, hay veces que sí me ha topado en ese documento que digamos, doy mi concepto y puedo decir, ok, en otras palabras, la autora tal también afirma que la globalización es tal cosa. O bien, Perfecto. también utilizo, digamos, no meramente el concepto, porque hay muchos que no dicen específicamente qué es, sino que para reforzar lo que estoy diciendo. Ajá. Entonces está bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Intenten, y eso va para todos, una recomendación, llevar el mismo tratamiento para todos los conceptos. Que si usted pone en primera instancia el referente conceptual, Ujú. teórico, que en todos inicie con el referente conceptual teórico. Si usted Ok, hace la interpretación primero, que en todos inicie con la interpretación, luego refuerce con la parte teórica, ¿ok? O al revés. ok, En todos el mismo tratamiento para que se les vaya facilitando el proceso. ok, Ojo, perfecto. y acá por favor, encarecidamente se los digo, y eso quiero que quede grabado, no diccionarios, no Real Academia Española, no, no. Acá estamos hablando de procesos serios, de procesos educativos, de especialización. Entonces, no podemos abocarnos a un diccionario a ver que nos diga qué es globalización. Y entonces, Real Academia dice que la globalización es el proceso de... No, no, no. Acá tenemos materiales especializados que nos puedan dar esas conceptualizaciones, ¿ok? Por favor, porque es, ¿verdad? No es lo mejor utilizar un diccionario cuando tenemos documentos de muy alto nivel para poder interpretar y asumir este diálogo académico, Ok. ¿ok? Profe, y una última consulta que creo que es Ujú. la última. Con referente a ese documento de la compañera Bustamante, Ajá. para, digamos, para la referencia de APA, pues se necesita un link. Yo encontré el documento en una página que es de Script, algo así se llama. No sé si pongo Ajá. ese o pongo, no No, sé. pero si es el de la compañera, no hay problema, porque ya No. nosotros sabemos que está alojado en el aula virtual y eso, o sea, no hay problema. Ok, Si entonces no le hago. ponen el enlace y nada, Ajá. porque nosotros ya sabemos que es nuestro. Ok, Ujú. entonces nada, sería apellido, letra del autor, fecha, título y Ajá, ya, está ahí, sin el link. sí. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Elabore 3 conclusiones que retomen los siguientes aspectos. Citar una referencia para cada uno, para cada conclusión. Y acá tenemos 3 también. La importancia de tomar en consideración los ambientes de aprendizaje diversos para una mediación pedagógica pertinente. La relevancia de la persona estudiante como centro del proceso de mediación y la importancia del rol docente como líder pedagógico. Entonces, acá también las 3 conclusiones llevan un referente conceptual, cada una de ellas para desarrollarlas. ¿Ok? Por ahí vi una manita levantada. Arelis, adelante. Sí, profe, es que con lo de los conceptos, ¿qué tan extenso o qué tan eh, profunda, digamos, tiene que ser el concepto? O sea, no vamos a poner 2 renglones, pero tampoco No, vamos a poner un párrafo de 10 renglones. claro, Entonces, claro. más o menos, ¿qué tanto se tendría que hacer por concepto? Por cada uno. Es que eso va a depender del referente conceptual que ustedes vayan a referir, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino un párrafo constituido con 2 apartados, referente conceptual e interpretación. Mínimo, por ejemplo, para ponerles algo acá, del punto 8 al punto 11, una como esto, para cada concepto. ¿Ok? Esto, ¿lo están viendo? Sí. Sí, ¿Arelis? Sí, sí, ok. Yo me imagino entonces que acá desarrollas en esa primera idea la parte conceptual y en otra idea tu interpretación, ok. ¿verdad?
o de la 8 a la 10 mínimo, para Ok. que pueda desarrollar su idea. ¿Ok? De acuerdo. Gracias, profe. Ok, bueno. Y luego de esas conclusiones, presentan pues los referentes bibliográficos según APA. Se aclara que el documento de referente se debe subir al espacio dispuesto de aula virtual y en términos se debe incluir en el aula. Ok. En esta ocasión no se les dio un espacio de aula virtual de glosario. Entonces arman un solo documento y lo suben al entorno. Porque creo que no tienen para subirlo en dos partes. Vamos a revisar el entorno de una vez. Sí, Nefe. Sí, ahora me surgió otra, otra duda con la Ajá. extensión. Bueno, no sé si está bien, mami, yo hacía conceptos pues algo larguitos y mami lo acortaba pensando que ya era mucha teoría. Pero digamos, por ejemplo, en el concepto 7 que es multiculturalidad, pues entre lo mío y lo del autor, pues hay una extensión de 8 renglones. ¿Está bien así? Ujú. Sí, no hay Sí. problema. Ah, bueno. Ujú, ujú. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a revisar. Entonces, lo suben en un solo documento porque creo que no hay. Vamos a hacerle acá. Ok. Vamos a irnos a la unidad 1. En la unidad 1, vamos a ver. Listo. Acá tenemos los recursos, la ruta de aprendizaje, eso que es importante que lo vayan leyendo, la actividad 1, glosario y el recurso. Ok, acá tenemos recursos y recursos, ok. Entonces, en la tarea, actividad 1 formativa. Ok, vamos a ver. Solo hay un espacio para subirlos, ok, para enviarlos. Entonces, no hay un espacio para que ustedes desarrollen los conceptos por aparte. Entonces, es en un solo documento, suben el documento y yo se los califico. ¿Lo ves? Acá porque son envíos nada más. No tienen que hacer nada más. Es un documento construido con portada, introducción, los conceptos, conclusiones, bibliografía, lo suben acá al lugar donde se les da para subir y ya yo se los califico. Ana Lucía, adelante. Buenas noches, profesora y compañeros. Bueno, yo tengo unas dos consultitas, son. Con respecto a eso que usted estaba mencionando del trabajo, entonces, en la parte de introducción, son 3 citas de 3 fuentes diferentes. En el Sí. desarrollo, puede basarse uno externamente, o sea, documentos externos o solo los que están ahí. Internos o externos, o sea, los que ya les suministramos o van por fuera. Por ejemplo, acá, a eso iba a referirme, por ejemplo, Google Académico. Ustedes buscan y hacen Google Académico. Eso es un buen sitio. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen educación inclusiva. Inclusiva. ¿Ok? Le dan. Entonces, ven, educación inclusiva, ustedes dicen, ¿desde qué momento quiero yo? Desde el 2020 en adelante, para que sean recientes. Entonces, ok, educación, tendencias, interdisciplinaridad, algunas implicaciones de educación inclusiva. Ah, eso tal vez me puede servir porque dice que algunas aproximaciones conceptuales, eso significa que me va a dar el concepto de educación inclusiva. Entonces, por ejemplo, yo digo, muy bien, voy a ver esto. Entonces, ustedes abren de interdisciplinariedad y por acá van a tener dónde bajarlo en el PDF. Y vamos a ver por acá. Página web, revistas, contacto. Vamos a ver por dónde está. Y
conclusiones está, igual, por ejemplo, profesora. PDF. Ok, nada más para explicarles un detallito. Entonces, ustedes vienen y al PDF ustedes vienen y revisan el contenido, ¿ok? Ven que acá ya viene, por lo general, en el resumen, siempre en la parte de abajo viene como la principal, el principal hallazgo. Si no, igual váyanse a las conclusiones de todos estos documentos. En las conclusiones o reflexiones finales hay cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, ustedes van, por ejemplo, conclusiones. Les sale como principio de educación inclusiva, responde a un carácter complejo, dinámico, multifactorial, multidimensional. Ok, ven que ya ustedes acá tienen un documento, entonces usted dice, lo voy a citar, eso está en la página 113. Recuerden guardar este link o el DOI que ya aparece en el documento. Y vean ustedes qué fácil. Acá, esto dice citar. Lo ven acá en estas dos pestañitas. Dice citar. Ustedes lo cliquean ahí y ahí se lo citan acá. Le dan esto, le dan clic izquierdo, lo copian y esto ya lo van y únicamente le agregan el enlace que ya ustedes recuperaron de donde les abrió el documento en PDF. Es súper fácil citar acá. Listo, ahora sí, Ana Lucía, perdón. Era nada más para que no se me fuera esa idea. Ok, y las conclusiones de manera, hay que citar. Entonces, en todo documento son citas y diferentes fuentes. Muchas citas bibliográficas, muchas fuentes. Ok, diferentes referencias. Se pueden usar las mismas, digamos, Puede usar las mismas, por usarlas ejemplo, si usted usó una en la introducción y quiere, por ejemplo, la política educativa, política curricular y quiere repetir o quiere meter una en algún concepto, no hay problema. Puede repetir algunas, no hay ¿Y problema. cuántas páginas puede tener el documento? Ni idea. Ni idea, porque va a tener portada, va a tener introducción de una página, página y media, más o menos. Va a tener el desarrollo de los conceptos, que es en una página, yo imagino que le pueden tener unas 3 conceptos. Pienso yo, 2 conceptos, 3 conceptos. Y después de ahí vienen conclusiones, que son 3. Entonces tampoco es tan extenso el documento. Ah, ok, está ahí. Y los párrafos, sí, como dijo el compañero, no hacerlos tan chiquiticos, sino así un poquito extensos. Sí, y no es lo extenso, es que se comprenda la idea que ustedes quieren dar, que tenga el abordaje que ustedes quieran dar y no les queden ahí como, uy, quería decir esto. Entonces no se preocupen por eso. Desarrollen la idea que ustedes quieren expresar. Ok, está bien, perfecto, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, pues entonces voy a detener eso. Se recomienda un interlineado de espacio y medio y creo que la letra ahí mismo se le sugiere. Creo que Arial 12 era la que se sugería. Y ahí dice. Gracias, profe. Muy Para el amable. trabajo. Adelante. No, profe, que muchísimas gracias. Con todo gusto. No, profe, yo era la duda. Ese era sobre lo de las citas. De igual forma pueden ser textuales, sí, no hay problema. Pueden ser textuales o pueden ser en parafraseo. Ok, Cualquiera de los tanto introducción, para lo de los todo. conceptos y para, ok, Para eso es. todo el Muchísimas desarrollo del gracias. trabajo. Sí, señorita. Ok, gracias. Con gusto. Bien, pues entonces estamos concluyendo esta primera clase sincrónica. Muchísimas gracias por haberse conectado. Me encanta la participación que han tenido, muy activos, muy comprometidos. Recuerden que tienen el correo interno para comunicarse conmigo, tienen el foro de dudas. Igual yo les estoy posteando en el foro de avisos cosas y si alguno ya anda como muy perdido, pues ahí díganme que yo estoy para ayudarles, yo estoy para estar con ustedes en este proceso y estamos para crecer juntos. Nadie nace aprendido, todo el mundo va en proceso de crecimiento. Lo importante es que estamos en esto y estamos juntos y vamos a colaborarnos, ¿ok?
Así es que cuentan con todo mi apoyo y espero verlos en la segunda tutoría para el abordaje de la segunda unidad. Entonces, buenas noches.